Bienvenidos de nuevo a Cripto con Visión, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy Chica Web3, yo creo contenido Web3 y soy fiel creyente del potencial de las criptomonedas. En este episodio 10 les hablaré sobre la verdad sobre los ETFs de Bitcoin o los ETFs. Les explicaré cuál es el contexto, qué son, por qué hay tanto ruido al respecto, cuáles son sus pros y sus contras y todos los mitos falsos que he escuchado los voy a desmentir. La verdad es que he hablado mucho de este tema en mis posts de Instagram, incluso creé un newsletter, he asistido a lives que me han invitado. Sin embargo, todo lo que expreso sigue estando constantemente cuestionado por toda la información errada que sigue allá afuera. Así que me sigo tomando la tarea de informar sobre estos temas en español para erradicar la desinformación que sigo viendo y que nos bombardea constantemente. No sé si han escuchado sobre el efecto de la verdad ilusoria, también lo llamamos como algo así como ilusión de la verdad, y describe cuando escuchamos la misma información falsa repetidas veces, una y otra vez, a menudo llegamos a creer que la información es cierta. Saben que este ecosistema está lleno de mucha desinformación. También hay muchas personas que se quieren volver influencers y lo que hacen es repetir la información que ven en otras fuentes sin verificarla, y el hacer este efecto de repetir la información una y otra vez hace el efecto ilusorio de que la información es verdad. Pero les voy a decir algo, son muy pocas las personas que de verdad verifican las fuentes y son capaces de analizar este mercado emergente. Así que hoy me voy a tomar la tarea de explicarles todo sobre los ETFs, todo lo que deben saber. Comencemos con este episodio para aclararnos de una vez por todas. Aunque muchos creen que esto de las aplicaciones ETF de Bitcoin son algo nuevo, esto lleva en conversaciones en la comunidad cripto durante los últimos 10 años. Es más, se remonta al 2013 cuando los gemelos Winklevoss, que son los creadores del intercambio Gemini y también son uno de los tenedores de Bitcoin más grandes del mundo, ellos presentaron la primera solicitud para crear un ETF de Bitcoin sin respuesta. Y luego hubo un segundo intento en el 2018 cuando fue finalmente rechazada por la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC, la SEC, como les quieran llamar. La razón por la cual fueron rechazados estos ETFs de Bitcoin Spot fue que en general los reguladores estadounidenses inicialmente dudaron del mercado de criptomonedas debido a los problemas de manipulación del mercado. Y sabemos que el ecosistema está lleno de proyectos fallidos, de scams, de rug pulls, y en general las personas no saben identificar la diferencia entre proyectos que son valiosos y proyectos que no son valiosos, que son scams, que no tienen ninguna funcionalidad en el largo plazo. Finalmente, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, la SEC, aprobó los primeros ETFs de futuros de Bitcoin en el 2021 y los primeros ETFs al contado de Bitcoin o los ETF Spot de Bitcoin en enero de este año, el 10 de enero del 2024. Y es por eso que estamos hablando de este tema el día de hoy y que lo ven en las noticias. Antes de la aprobación de estos ETFs, existían trabas regulatorias que habían creado un ambiente innecesariamente complejo, ineficiente y tortuoso para que las instituciones y corporaciones invirtieran en Bitcoin. Como saben, las instituciones, por lo menos en Estados Unidos, no pueden invertir en Bitcoin porque las regulaciones son bastante fuertes, bastante estrictas. Entonces, como resultado, si estas instituciones quisieran invertir en Bitcoin, antes se veían obligados a comprar proxies como acciones de Coinbase, MicroStrategy y los mineros de Bitcoin que cotizaban en la bolsa, las minerías de Bitcoin que estaban disponibles para cotizar en la bolsa, que son públicas. Así que solo las empresas que querían tomar riesgos y que tenían convicción en el ecosistema se molestaban en buscar exposición a Bitcoin a través de esta manera. Pero el Bitcoin Spot ETF estadounidense cambió todo esto. Después de rechazar varias solicitudes, la SEC, la SEC, aprobó los primeros 11 ETF de Bitcoin Spot en enero de este año, como les estaba diciendo. Para mayor claridad y antecedentes, sepan que ya existían múltiples ETFs de Bitcoins, unos basados en futuros en los Estados Unidos, y existían también varios ETFs de Bitcoin Spot en un puñado de países alrededor del mundo como Canadá, Brasil y más recientemente en los Países Bajos, que es el ETF europeo de Bitcoin que conocemos, pero la mayoría de ellos son relativamente pequeños. Así que este ETF de Bitcoin Spot fue tan esperado en su aprobación porque sabemos que abriría la confianza del ecosistema ya al entrar a un mercado tan grande como el mercado estadounidense e iniciaría un paso importante en la fase de la adopción masiva. Y esto es un tema que muy pocos hablan
pero en consideración, y esto sí es mi opinión, es un paso súper importante para romper ese abismo que hay entre lo que es la adopción inicial de etapas de innovadores y pioneros y la adopción temprana. A esto me refiero con las 5 etapas de adopción basado en la teoría de la difusión de las innovaciones. Si quieren saber más del tema, busquen en mi página de Instagram, tengo un post del 7 de diciembre del 2021. Si no, simplemente googleanlo para que vean las 5 etapas de adopción de nuevas tecnologías y cómo ahorita estamos entre innovadores y pioneros porque solo somos el 5% de personas en criptomonedas y se ha hablado a través de los años en qué es lo que va a romper ese abismo o chasm, como le llaman, entre pioneros y la mayoría temprana. Y muchos pensamos que esto es un paso crucial para la adopción. Y vamos a hablar de eso más adelante. Ya que hablamos del panorama actual del Bitcoin Spot ETF y la razón por la cual estamos hablando de eso, vamos a empezar desde el principio, porque sabemos que es importante para el ecosistema, sabemos que es algo que estamos esperando desde hace 11 años, sabemos que existe en varios países, pero que el hecho de que se haya aprobado en Estados Unidos nos abre un mercado mucho más amplio o el mercado más grande del mundo. Pero yo quiero comenzar desde el principio para que conozcamos los conceptos de qué es un Bitcoin ETF. Comencemos. Un ETF, o por sus siglas Exchange Tradable Fund, o Fondo Cotizado en Bolsa, es un producto financiero que permite a los inversionistas o los inversores obtener exposición a los movimientos del precio de un activo sin tener realmente el activo en sí. Yo sé que esto suena muy complejo, pero digamos que es un producto financiero, o sea, un papel que me permite a mí poder jugar con los precios de algún activo, algo, en este caso Bitcoin, sin yo tener realmente el activo en sí, sin yo tener Bitcoin a mi disposición. Yo quiero jugar en que voy a obtener rendimientos si compro Bitcoin, pero también lo quiero vender en momentos específicos, pero no necesito tener Bitcoin en mi mano. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, los ETFs, Exchange Tradable Funds, fondos cotizados en bolsa, como le quieran llamar, se negocian en bolsas de valores tradicionales. Y esto facilita a los inversores tradicionales participar en el criptomercado. ¿Cómo nosotros obtenemos Bitcoin ahorita? Bueno, tenemos que ir a exchanges, plataformas de intercambio de criptomonedas, y tenemos que comprar el activo físico. Eso funciona muy bien para personas como nosotros que no compramos grandes cantidades de criptomonedas, que podemos hacer por ahora lo que queramos. Claro, algunas veces tenemos que, dependiendo del país donde vivimos, tenemos que declarar impuestos o no, pero en general no tenemos esas restricciones regulatorias como la tienen instituciones grandes, sobre todo en países desarrollados con sistemas financieros complejos en donde las regulaciones son bastante estrictas. Entonces, un ETF de Bitcoin le permite a las compañías, a las instituciones, poder tener exposición al precio de Bitcoin sin tener que entrar a un exchange y tener Bitcoin en su mano. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, a través de los medios tradicionales, como ellos siempre cuando entran a un mercado, bueno, la bolsa de valores es un mercado que se utiliza para comprar activos y poder tener exposición a ellos y a su precio. ¿Quedó claro? Ok. Hay 2 tipos principales de ETF de Bitcoin. Está al contado o al spot, que es el que hemos dicho que aprobaron en el 2024, que lo acaban de aprobar, y el de futuros, que en Estados Unidos lo aprobaron en el 2021, pero en varios países lo aprobaron incluso antes. Vamos a hablar de la diferencia de ambos para que haya claridad, porque he visto en las redes que la gente habla del el ETF de Bitcoin, pero hay que estar claro que es el ETF de Bitcoin Spot. ¿Ok? El ETF de Bitcoin al contado. Vamos a hablar qué es el ETF de Bitcoin Spot o al contado. El ETF de Bitcoin Spot tiene como objetivo proporcionar a los inversores la exposición directa al precio del mercado actual de Bitcoin. En este contexto, Spot se refiere al precio inmediato o actual del activo subyacente, que en este caso es Bitcoin. Es decir, puedes adquirir Bitcoin al precio del mercado, al precio inmediato. En cambio, el ETF de Bitcoin Futuros no contienen bitcoins reales, sino que utilizan contratos para ganar exposición a la criptomoneda y le permiten a los inversores especular y apostar sobre el precio futuro de Bitcoin. Es decir, es un contrato que simplemente te dice, bueno, el precio de Bitcoin va a estar en tanto, yo quiero comprar porque el futuro se ve de esta manera. También puedes hacer ETF de Bitcoin de futuros inversos, puedes apalancarte, etc.
Algunos ETF de futuros de Bitcoin están diseñados para proporcionar exposición apalancada o inversa al precio de Bitcoin, lo que permite a los inversores amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Es una forma de jugar el juego sin tener el Bitcoin en mano. Y esto de por sí es como si fueran un casino y apostaran a que el precio va a subir o bajar, te apalancas, no te apalancas. Son derivados financieros que de por sí no estás jugando con el precio actual. Y no estás afectando la demanda de Bitcoin porque de por sí no estás comprando el activo subyacente, a diferencia del ETF de Bitcoin Spot. Y les voy a explicar por qué. La razón principal que quiero que quede claro, porque hay mucha confusión, es que las personas creen que al ETF ser un papel no estás afectando la demanda de Bitcoin. Esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque cuando tú compras el ETF, la institución que se encarga de emitir estos ETFs tiene por obligación que comprar el Bitcoin físico en el mercado, ¿ok? Entonces, cuando tú compras un ETF, estás comprando el Bitcoin físico simplemente a través de una tercera parte. ¿Está claro? Ok, ya sé que van a decirme, chica Web3, una tercera parte, ¿de qué estás hablando? Los mercados de criptomonedas, nos queremos deshacer la tercera parte. Todo eso viene ahorita en acotación cuando hablemos de los mitos del ETF de Bitcoin y cómo esto afecta al mercado de criptomonedas. Quédense conmigo. Bueno, ya que estamos claros de cuáles son las diferencias, vamos a hablar de por qué los inversores están interesados en el ETF de Bitcoin Spot específicamente. Bueno, la demanda de un ETF de Bitcoin surge principalmente del deseo de las instituciones de tener mayor accesibilidad, conveniencia y exposición a Bitcoin sin tener que mantener, administrar y custodiar la cripto, que nosotros sabemos que es tedioso y es un problemón y estamos expuestos a todos los riesgos de que las exchanges cierren, de que se nos pierdan las frases semilla, de que nos roben la cartera fría, etcétera, etcétera, de que hayan bugs, scams, phishing y todas las cosas que les he hablado en otros episodios. Así que les voy a comentar las razones claves por las cuales las instituciones prefieren no tener el activo físico. La primera es la facilidad de acceso. Los ETFs se negocian en bolsas de valores tradicionales, lo que facilita la compra y la venta para los inversores convencionales. Mantienen y negocian el activo relacionado con Bitcoin a través de sus cuentas de corretaje existentes, no tienen que hacer nada nuevo. Y esta accesibilidad es particularmente atractiva para los inversores que no están familiarizados con los intercambios de criptomonedas o que dudan de utilizarlo y tienen todas las razones, por lo que hemos visto en el pasado. Ellos no andan como nosotros de DGens estudiando esto 24/7, aunque deberían, y eso va a comenzar ahora ya que el mercado se abrió a más personas. La segunda razón es la supervisión regulatoria. Un ETF de Bitcoin estaría sujeto a supervisión regulatoria, proporcionando a los inversores un nivel de protección y transparencia. Una vez que la SEC, la SEC, aprobó el ETF de Bitcoin Spot, de por sí ya el activo por fin está reconocido por una regulación. Esta supervisión regulatoria puede ayudar a reducir las preocupaciones sobre el fraude y la manipulación del mercado que pueden ser más frecuentes en los mercados de criptomonedas no regulados. Sabemos que al no haber regulaciones hay muchos scams. Esto también es otro tema. Hay personas que creen que las regulaciones no deberían existir. Mi opinión personal, ya que este es mi podcast y se los puedo decir, para analizar las regulaciones tenemos que ver en qué país. Las regulaciones en los Estados Unidos no son las mismas de las regulaciones en Nigeria, no son las mismas de las regulaciones en Venezuela, no son las mismas regulaciones en Argentina, en China, etc. Entonces, cuando tú averiguas qué efecto va a tener la regulación en cada país y lo analizas bien, tienes que saber cómo actúan las instituciones y los gobiernos en los países específicos. Si estamos hablando de proyectos de criptomonedas que son fraudulentas, tanta gente que ha hecho scams, rug pulls, etc., lo hemos hablado en otros episodios, lo que más quisieras tú es poder tener algo en que confiar y que es aceptado por la sociedad. Estar de acuerdo con las regulaciones en Estados Unidos es muy distinto a estar de acuerdo con regulaciones en países en donde crees que te pueden quitar las criptomonedas, etc. Eso es un tema muchísimo más amplio y no lo voy a hablar en este momento. Pero lo que sí les voy a decir es que la supervisión regulatoria ha sido una razón para que las instituciones se sientan más seguras en poder invertir en el mercado. En tercer lugar tenemos la diversificación de la cartera. Bueno, eso es algo tan sencillo como que los inversores ven a Bitcoin como una herramienta potencial de diversificación. Si ofrecen exposición de Bitcoin a través de un ETF, entonces pueden incorporar esta criptomoneda a sus carteras de inversión sin la necesidad de mantener y administrar y custodiar la criptomoneda. Simplemente tienen un portafolio que lo consideran, entre comillas, riesgoso,
tienen acciones de tecnología, bueno, meten la criptomoneda ahí, están diversificando sus activos y sabemos que los rendimientos de las criptomonedas han mostrado ser súper altos. Entonces, ¿por qué no tener una exposición a ellos? Y por última razón por la cual las instituciones quisieran entrar es la aceptación generalizada. La introducción de un ETF de Bitcoin puede verse como una señal de aceptación generalizada y la integración de las criptomonedas en los sistemas financieros tradicionales. Es como una green flag. Tienes permiso para hacerlo, la SEC lo aprueba, empieza. Vamos a hablar ahorita de los pros y los cons de la aprobación de un ETF de Bitcoin Spot. Número 1, la razón más importante es que bloquea los Bitcoin físicos. Es decir, esto es excelente para el ecosistema porque, como les decía, cuando una institución o una persona compra el ETF, el emisor del ETF tiene la obligación de ir al mercado y comprar el ETF físico. Es decir, va a haber mayor demanda y ya está habiendo mayor demanda de Bitcoin en las plataformas. Y ya sabemos qué pasa con el precio cuando hay menor Bitcoin disponible en las plataformas de intercambio, pues sube. Número 2, ahorita que Bitcoin está en un ETF Spot, puede figurar libremente en los balances de las empresas. Yo trabajo con regulación bancaria en los Estados Unidos específicamente. Yo sé que soy anónima, pero a veces me gusta hablar de lo que yo hago. Y Bitcoin ahorita lo puedes tener en tus balances generales sin necesidad de ocultarlos, llamarlos un activo distinto, disfrazarlo, sin que tengas que tener multas, porque simplemente los bancos no tienen criptomonedas porque los activos les tienes que poner nombre y los tienes que presentar en las regulaciones que haces a diario, semanal, mensual, etc. Ahorita, ya que existe un ETF, Bitcoin está figurando libremente en los balances de las empresas y esto está cambiando las regulaciones de a poco. En el 2026, lo he comentado en varios lives, se espera que las compañías y los bancos puedan tener entre 1 y 2% de su capital en criptomonedas y en el 2028, porque hubo ahí como un amendment, vas a poder tener hasta 5%. Eso es una entrada de capital en criptomonedas que no se pueden ni imaginar. Número 3, puede mantenerse en cuentas de jubilación y todo tipo de cuentas registradas. Esto abre puertas a enormes fondos minoristas que actualmente se mantienen al margen de invertir en criptomonedas. Número 4, pueden ser tenidas por fondos de pensiones y vehículos de inversión pasiva. Número 5, atraerá a minoristas que no estén dispuestos a lidiar con la autocustodia, plataformas de intercambio y todas esas rampas de entrada y salidas que son súper fastidiosas. Podrían comprar Bitcoin en su cuenta de corretaje con tan solo un clic. Número 6, iniciaría una enorme guerra de marketing entre proveedores. Me la paso diciendo esto que me parece increíble porque ya lo he estado viendo. Yo lo predije, pero bueno, competidores como BlackRock y Fidelity estarán compitiendo por clientes y publicitando los beneficios de Bitcoin y las criptomonedas. Y bueno, ya sabemos qué buenos son los grandes bancos convenciendo cuando su pellejo está en batalla, ¿no? Esto se traducirá a una mayor campaña pro Bitcoin. Vamos a ver, mira, los mejores tutoriales. Es más, todos estos podcasts que Chica Web 3 está haciendo, capaz queden como algo hipster porque ya BlackRock te lo va a explicar de la mejor manera. Eso sí, les voy a decir una cosa. BlackRock no son antisistema y yo les explico aquí muy bien por qué el sistema tradicional no puede seguir sobreviviendo y por qué las criptomonedas nos dan muchísimo más que aprovecharnos de un activo que se está apreciando. Las criptomonedas son libertad, así que quédense conmigo que yo les voy a seguir explicando muchísimo más de qué es Bitcoin y por qué tienes que invertir para ganar dinero. Número 7. Los gestores de activos y asesores financieros se verían obligados a investigar sobre Bitcoin y ofrecérselo a sus clientes actuales. Por fin vamos a tener gente que se va a sentar a hacer su propia investigación. Do your own research. D-Y-O-R. D-Y-O-R. Me la paso diciendo esto en las redes. Es importantísimo sentarse a hacer la investigación y todo lo que lees lo tienes que volver a verificar. Entonces vamos a tener más personas haciendo la investigación, escribiendo reportes al respecto. Va a haber mayor claridad en el ecosistema. Número 8. Dará la tan necesaria legitimidad generalizada a Bitcoin y las criptomonedas como clase de activo, permitiéndoles unirse a las filas del ecosistema TradeFi, Traditional Fi. Número 9, permitirá el crédito y el rendimiento de las tenencias de Bitcoin, haciéndola mucho más aceptables para los fondos de pensiones y los fondos de cobertura que se enfocan solo en rendimientos. Y los titulares de estos ETF podrían emitir opciones de compra cubiertas como garantía con Bitcoin, prestarlo, shortearlo y mucho más.
podemos decir que va a abrir prácticamente un mercado con un nuevo activo, ya lo llamamos un nuevo activo financiero finalmente. Y número 10, la aprobación de un ETF de Bitcoin provocará un gran aumento de precios, como se lo estaba diciendo. Esto traerá una cantidad significativa de capital propio de ETF. Cuando se lanzó el Bitcoin Spot canadiense, atrajo más de $1.000 millones en sus primeros días de funcionamiento y estamos viendo números incluso más sorprendentes con el ETF de Bitcoin Spot estas semanas. Se los voy a dar al final del episodio. Quédense conmigo. Ya que sabemos cuáles son todos los beneficios del ETF de Bitcoin Spot, les voy a dar dos cosas que tienen en contra. La primera es que al ETF estar lidiado por una tercera parte, los emisores del ETF, ellos tienen una compañía custodia, que en este caso de los 11 ETF de Bitcoin Spot que fueron aprobados en los Estados Unidos, 8 de ellos tienen el mismo custodio, que en este caso es Coinbase. Estamos hablando en este episodio a enero del 2024. No sé si las cosas van a cambiar, si escuchas este episodio en el futuro, pero hoy en día Coinbase es el custodio de 8 de los 11 fondos aprobados. Esto trae un riesgo de robo cibernético, un riesgo de que, mira, si alguien entra a Coinbase y entra a la bóveda y se roba todas estas carteras frías, pues bueno, ese Bitcoin desaparece. Ahora, ¿qué pasa si el Bitcoin desaparece? Esto es criptomonedas 101, primera clase, se vuelve más escaso. Entonces, esto es un riesgo para las personas que tienen el ETF, pero para el ecosistema el riesgo de la custodia es uno, pero hay muchos mitos que dicen, bueno, entonces, ¿quiénes son los propietarios de las llaves? Bueno, los propietarios de las llaves son los custodios, pero ese Bitcoin le pertenece a las personas que compraron el ETF. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son todos estos mitos falsos para que tengan un poco la idea de cómo funcionan los mecanismos del ETF. Pero bueno, en contra tiene que la custodia está en manos de pocos. La segunda razón que está en contra, y solamente tengo estas dos, es que la correlación de los precios de Bitcoin está ahorita más cercana al mercado tradicional, pero solo con el alcance que pueda tener. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que en los últimos, incluso desde noviembre del 2021, el precio de Bitcoin ha estado correlacionado al precio del mercado tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo el de las acciones de tecnología. Las acciones de tecnología se mueven para arriba, Bitcoin se mueve para arriba. Las acciones de tecnología se mueven para abajo, Bitcoin se mueve para abajo. Esta correlación obviamente se mide en 30 días, 90 días, etcétera. Hay varias métricas. Pero en general, lo que te dice es que Bitcoin de por sí no es como que un activo idiosincrático como es la teoría, porque nosotros decimos que Bitcoin es una reserva de valor, que Bitcoin nos protege de la inflación. Entonces, ¿por qué carrizo? Cuando la gente se quiere deshacer de los activos riesgosos, cuando la inflación sube, cuando hay una guerra en el Medio Oriente o una guerra en Ucrania, etcétera, la gente se deshace de sus acciones de tecnología, las acciones riesgosas también se deshace de Bitcoin. No tiene sentido. Yo siempre compro Bitcoin, hago DCA, todos lo saben, pero yo como inversionista, sabiendo lo que es Bitcoin, lo que haría es todo lo contrario. Está pasando algo riesgoso, me respaldo con Bitcoin, ¿no? Pero ahorita esa correlación desde el noviembre del 2021 ha estado muy cerca una a la otra. En los últimos meses la correlación se había roto un poco, todavía siguen estando correlacionadas. Para los que son medio geeks con los números saben que las correlaciones están entre -1 y 1 y mientras está más cercano a 1, entonces quiere decir que está correlacionado, mientras más se aleja y se acerca a 0 están menos correlacionadas. Bueno, digamos que en los últimos meses ha estado menos correlacionada, pero todavía como 0,6, que está como cercana a 0, pero todavía no es tan cercana, todavía está más cerca del 1, que quiere decir que la correlación es positiva. Entonces, bueno, esto para los que les gustan hablar de números y cosas técnicas, pero en general, esta correlación se había roto un poco. Pero ahora, con la aprobación del ETF de Bitcoin, ¿qué pasa? Tenemos ahorita un mercado de unas personitas que utilizan este activo, como les digo, es para deshacerse de cosas que son riesgosas y después lo vuelven a comprar cuando hay menos riesgo, etc. Entonces, este movimiento, ahora que hay más participantes que piensan así, esto va a causar que la correlación sea parecida. ¿Esto es un súper problema? No, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta y es algo que a los que tenemos la teoría de que Bitcoin es reserva de valor, pues esto prácticamente la tumba un poquito. Hablemos ahora de, creo, la razón por la cual todos estamos aquí, que es para hablar de los mitos falsos sobre el ETF Spot de Bitcoin, que he escuchado y hay muchos que sigo escuchando y sigo tratando de tumbarlos para que la gente entienda que muchas de las cosas que estamos viendo en las noticias son falsas y que es una noticia que el otro repite y que el otro influencer repite y el otro influencer no sabe nada de cripto, pero simplemente se quiere hacer famoso por su cuenta de cripto y lo repite y lo repite y lo repite.
Información falsa repetida varias veces no la hace verdad, ¿ok? No seamos Joseph Goebbels que dice que una mentira dicha múltiples veces se convierte en una verdad, ¿ok? Vamos a tratar de evitar de caer en esos errores. Comencemos con el mito número 1. Lo que he escuchado es que dicen, las instituciones van a comprar todo el Bitcoin y van a manipular el mercado. Quiero decirles unas cosas. Bitcoin es limitado y ya más de 19 millones de la oferta máxima límite de los 21 millones que sabemos que es Bitcoin está en manos de los que estamos. Y 70% de ese Bitcoin no se ha movido. Entonces, para que Bitcoin se quede en manos de unos, tienes que minar lo que queda, que solamente quedan menos de 2 millones. Tienes que tú ser dueño de esos nodos, que eso es muy poco probable. Y además, tienes que deshacerte de los que están holdeando Bitcoin, que somos el 70%, y le tienes que quitar el Bitcoin de sus manos. Y lo que siempre decimos es, no le vendas tu Bitcoin a las instituciones. ¿No quieres que se queden con todo el Bitcoin? Pues no se lo vendas. Deja que se peleen con el disponible. Recuerda que Bitcoin es divisible y su demanda podía ser infinita. Entonces, el momento en que nosotros vamos a soltar el Bitcoin de la mano es cuando no haya nada de Bitcoin y Bitcoin se vaya a la luna y te digan las instituciones, o bueno, no, aparezca que el precio del mercado son miles de millones de dólares y va, bueno, no exagerar, chicos, aunque podría ser posible, pero imagínense. Si Bitcoin llega a 5 millones de dólares, se lo vas a vender a las instituciones. Eso queda en ti. El mito número 2 es el ETF no incrementaría la demanda de Bitcoin porque los tenedores no tienen el Bitcoin físico. Falso, falso, falso. Lo he dicho desde el principio. Los tenedores no tienen el Bitcoin físico, pero los emisores sí. Por lo tanto, sí aumenta la demanda. Yo comprando el ETF no tengo el Bitcoin físico. Eso es uno de los beneficios. Pero si se lo compra BlackRock, BlackRock tiene que tener el Bitcoin en físico. Y ellos no lo tienen tampoco en físico. Ellos tienen un custodio que es Coinbase que lo tiene en sus bóvedas. ¿A quién le pertenece ese Bitcoin? Ese Bitcoin le pertenece no a BlackRock, no a Coinbase, le pertenece al tenedor del ETF. Sí es verdad que el Bitcoin de por sí, en caso de emergencia, es como el oro. Esto es un ETF de Bitcoin, no es algo nuevo, esto no es un contrato nuevo que apareció en la nada. Señores, hay ETFs de varios activos financieros, como el ETF del oro. Tú no compras oro de que tú vas al mercado tradicional, vas a la bolsa de valores y compras oro. A ti no te llega el oro físico a tu casa. Tú simplemente compras el oro, compras la exposición a tener el oro y si lo quieres tener en físico, pues buena suerte porque un ETF no es una estrategia para tener el Bitcoin en físico. Número 3, el ETF de Bitcoin podría resultar en contratos de Bitcoin no colateralizados. Esto es de por sí imposible porque un ETF de Bitcoin spot tiene por ley que estar colateralizado, es decir, tiene por ley que tener el Bitcoin en físico. Punto. Cuando escuchen estas cosas en las noticias que no tienen sentido por la naturaleza del contrato, no se dejen llevar. Entiendan bien qué significa el ETF de Bitcoin, vuelvan a este episodio, escuchen lo que es un ETF de Bitcoin Spot y tendrán las respuestas. Por eso es muy importante conocer los detalles antes de leer las noticias que se aprovechan del desconocimiento de las personas. Número 4. Este es el mito que más he escuchado. Instituciones tomarán la mayoría del mercado y controlarán Bitcoin y cambiarán su protocolo. Esto lo he escuchado en teorías conspirativas, en videos de influencers que tienen, pero mira, cientos de miles de seguidores y dicen esto de una manera, no sé cuál es la razón, no sé si es que quieren más seguidores, no sé si es que en verdad se lo creen, pero esto es totalmente falso. Señores, Bitcoin es proof of work y no es proof of stake. Si instituciones tienen el Bitcoin, no pueden controlar Bitcoin. Tener Bitcoin no es lo mismo a correr un nodo en la red. La naturaleza de la red de Bitcoin seguirá siendo la misma, es una red descentralizada, dependiente de que los mineros y su protocolo la mantengan descentralizada. Por allí también hay un video de Andreas Antonopoulos que habla de el poder del voto que estará ahorita en manos de los sponsors del ETF y si tuviesen que tomar una decisión en gobernanza de Bitcoin, como ocurrió con el fork de Bitcoin Cash en el 2017, entonces los sponsors son los que tienen la voz. Y hay toda una conspiración. Primero, ese video de Andreas Antonopoulos fue filmado en el 2018, o sea, mucho antes de que se supiera más del mercado de ETFs y cuáles iban a ser las características. Y bueno, segundo es que esto habla como si Bitcoin fuera proof of stake. Los fondos no van a tener la decisión de gobernanza de Bitcoin. También hablan de que BlackRock es el principal stakeholder en las empresas de minería de los Estados Unidos, que son tanto por ciento del mercado. Ser un stakeholder no quiere decir que tú te vas a sentar en una computadora a correr un nodo de Bitcoin. Y mira, si BlackRock
tiene la capacidad de manipular y corromper y, no sé, como amenazar a cada uno de los mineros en su computadora y decirle, por favor, apruébame esto que ocurre en este nodo, corrompe la red, toma la decisión incorrecta, el problema matemático resuélvelo de manera incorrecta. Si tienen ese poder, mira, yo estaría muy sorprendida, porque eso es imposible, amigos, es sumamente imposible. Entonces hay que tratar de entender el mecanismo de la criptomoneda para que tú fácilmente veas como todas estas noticias y mitos lo que están causando es esa sensación de que hay algo malo que está con el mercado, de que ahorita que Wall Street entró en el mercado, pues se va a quedar con el ecosistema, de que ya no tenemos esperanza. Si se dan cuenta, nadie ha corregido este tipo de noticias porque es conveniente. Es conveniente para los medios de comunicación que trabajan con las grandes compañías y con los gobiernos que las personas le tengan miedo al ETF de Bitcoin pensando que va a dañar el ecosistema y se sientan con la necesidad de vender para no perder o que simplemente se rindan. Y esto es lo que quieren ocasionar, que nosotros nos rindamos, que les dejemos el Bitcoin barato y que ellos tengan un porcentaje alto en el mercado. Entonces, este episodio, la verdad es que lo estoy haciendo con la motivación de que todo lo que hay afuera es ruido, de que entiendan bien cómo funciona no solamente un ETF, sino cómo funciona un mecanismo de criptomonedas, para que vean que todo es fácilmente perceptible como falso. No es mucho lo que hay afuera que no lo podemos identificar rápidamente con un poquito de research y de análisis. Cada vez que ustedes vean, y esto es una recomendación, que hay una noticia que leen y le están ocasionando algún sentimiento en su cuerpo, en su mente, se están poniendo nerviosos, están cambiando la percepción que tienen sobre este mercado con el que han llegado con tanta convicción hasta aquí, porque si siguen aquí es porque han tenido la convicción. Si ustedes sienten que eso está pasando, revisen este sentimiento me lo acaba de dar esta noticia. Vamos a desglosar cada uno de los puntos de esta noticia para saber cómo lograron que yo me sintiera de esta manera. Y es una recomendación que les tengo para el mercado en general, no solamente el tema del ETF, y lo he visto mucho con este tema específico del ETF. Así que les recomendaría en todo momento revisar por qué se están sintiendo de cierta manera en un mercado que tanta convicción les había dado en el pasado. Número 5, el ETF va a centralizar la descentralización. Esta es la clásica confusión de conceptos. Que el ETF sea un instrumento en manos de jugadores en mercados centralizados tradicionales, como es la bolsa de valores, los fondos mutuales, los bancos, etc., no quiere decir que Bitcoin se va a centralizar. Bitcoin es lo que es y su utilidad es la misma independientemente de quien apueste con su valor. Bitcoin va a seguir siendo una red descentralizada con nodos por todas partes del mundo que te permite transferir valor de persona A a persona B sin la necesidad de un tercero. El hecho de que el mercado tradicional centralizado quiera apostar con que Bitcoin es valioso, eso es otra cosa distinta. Centralizar la descentralización no tiene sentido conceptual. Lo que sí podría pasar, como les digo, es que el precio de Bitcoin está más correlacionado a los mercados tradicionales. Como ya les está diciendo que eso es un argumento en contra del ETF, pero también hay que ver el alcance, porque si solamente imagínense que de ese 70% que les estaba hablando de personas que no han movido su Bitcoin en el último año, se quedan holdeándolo. Y imagínate que BlackRock, que eso también el alcance no va a ser de esa manera, porque incluso el ETF más grande de Estados Unidos, que el SPY, no tiene ese alcance. Pero imagínate que ellos se queden con el 30% del otro Bitcoin. Eso de por sí tampoco es que sí, va a tener ese movimiento correlacionado con el mercado tradicional, pero el 70% de los otros jugadores van a jugar distinto. Entonces, esa correlación tampoco es algo de qué preocuparse. Pero vamos a volver de nuevo a eso de centralizar la descentralización. Si yo les digo algo, el mercado de ETF lo que trae es más liquidez, trae más jugadores distintos al ecosistema. Yo diría que es más descentralizado. Yo diría no, ese es el concepto de descentralización. Más jugadores, más liquidez, distintos nodos. Centralizar la descentralización no tiene sentido, punto. Y por último, las empresas que custodian Bitcoin institucional tendrán mucho poder. Ese es el otro mito que hemos escuchado. Sí y no. El problema de esto es, como les estaba diciendo, que la seguridad de este Bitcoin, estaría en manos de los grandes custodios como Coinbase,
Pero de nuevo, por ley, ese Bitcoin le pertenece a los clientes del ETF, no a Coinbase ni al emisor del ETF. Si Coinbase perdiese esos Bitcoins, este Bitcoin estaría perdido por siempre y la oferta disponible para transar sería menor. Más nada, tú ocúpate de custodiar tus propias cripto y ellos que se ocupen de confiar en este custodio que les está custodiando sus cripto. Antes de cerrar los mitos de Bitcoin Spot ETF, quiero comentarles algo que se me olvidó comentarles en el mito número 4, que es que las instituciones tomarán la mayoría del mercado y controlarán Bitcoin y cambiarán su protocolo. Esa parte, cambiarán su protocolo. Hay por ahí un video súper conspirativo que hablan que el ETF de Bitcoin Spot de BlackRock y en realidad los documentos ETF de todos los demás fondos, de los 11 fondos, dice que en caso de un fork, BlackRock tomará decisiones sobre el activo subyacente. Entonces dicen que BlackRock se quiere adueñar de Bitcoin y cambiar su protocolo y tal. Esto es una tergiversación del documento. Lo que dice el documento es que en caso de que hubiese un fork, ¿saben cómo pasó en el 2017 el fork de Bitcoin a Bitcoin Cash? Entonces se tomó el consenso que las personas siguieron confiando en lo que es Bitcoin y Bitcoin Cash terminó siendo otra moneda. Bueno, en caso de que eso vuelva a pasar, no es que BlackRock decide la gobernanza de cómo es el fork, qué va a cambiar, cuál va a ser el nuevo protocolo. No. Esto es que los emisores del ETF ahorita van a decir, nuestro contrato está ahorita con el activo subyacente siendo Bitcoin o con el activo subyacente siendo Bitcoin Cash. Eso es todo lo que dice el documento. Entonces, de nuevo, amigos, tengan mucho cuidado lo que leen y lo que la gente quiere tergiversar la información para causarles miedo para que vendan su Bitcoin. Cuiden las emociones, cuiden el FOD, que es el Fear of Uncertainty and Doubt, que es el miedo de incertidumbre y duda. Y por favor, manténganse siempre informados. Y estoy a la orden para cualquier pregunta que me quieran hacer. Escríbanme por DMs de Instagram, escríbanme en mi mail crypto.chica.web3@gmail.com. Para finalizar, hablemos entonces, Chica Web 3, bueno, ya nos diste prácticamente todas las razones en pro de un ETF de Bitcoin Spot, nos explicaste qué es, qué no es, cuáles son sus mitos, por qué desmentir los mitos. Entonces explícame, si tú me dices que todo esto es bueno para el ecosistema, ¿por qué cayó el precio de Bitcoin después de que estuviesen aprobados los ETFs? Y eso es lo que estamos viendo en las noticias el día de hoy, finales de enero del 2024. Bueno, amigos, estos son movimientos que vemos en el corto plazo. Aquí hay cosas como que Grayscale está liquidando Bitcoin porque sus clientes lo compraron a descuento y además sus tarifas de gestión eran muy altas y ahorita que tienen acceso a otros ETF, entonces Grayscale está vendiendo y liquidando cantidades masivas de Bitcoin, lo que obviamente hace que Bitcoin esté disponible en las plataformas y se haga más barato, porque mayor oferta, menor es el precio cuando la demanda se mantiene igual. Incluso la demanda ha subido. Es más, el ETF ha visto más de $20,000 millones en volumen de comercio desde que se lanzaron. Esto lo hace uno de los ETF más exitosos introducidos al mercado, de acuerdo a una información compilada por la inteligencia de Bloomberg. Y tan solo, como les dije, les iba a dar esta estadística al final, tan solo 4.6 miles de millones de volumen se vieron el primer día en el que se comerciaron los ETFs de Bitcoin Spot, que fue el 11 de enero del 2024. En general, recuerden que la aprobación del ETF de Bitcoin Spot es beneficioso en el largo plazo. Como les decía, todo el acceso que van a tener los bancos, los fondos, las pensiones, todo lo que vamos a ver de la educación que va a haber ahorita en torno a las criptomonedas, las regulaciones que van a entrar, la legitimidad que se le va a dar al mercado. Todo esto son efectos que vamos a ver en el largo plazo. Así que todos estos movimientos que vemos son de corto plazo. Eviten el FOD, eviten creer noticias falsas y sigan acumulando. El mercado en rojo es oportunidad, amigos. Cada vez que vean el mercado en rojo, si tienen liquidez, compren de a poquito. Y obviamente este no es consejo financiero, pero amigos, si vemos el gráfico de Bitcoin en el largo plazo, sabemos que el largo plazo paga. Así que, ¿por qué no acumular cuando hay miedo? Esto es todo por hoy. Espero que por ahora hayas entendido por qué un ETF spot de Bitcoin es importante, por qué lo estamos viendo en el panorama de noticias ahora, por qué hay tanta desinformación y tanto control en las noticias. También para que sepas qué es un Bitcoin Spot ETF, que tengas los pros y los contras y que sepas identificar los mitos falsos para que puedas controlar las emociones y puedas seguir educando a más personas.
Gracias por unirte a este podcast episodio 10. Si lo disfrutaste, de verdad te invito a que lo compartas con algún escéptico en cripto o tradicionalista del sistema económico actual, o alguien que solo repite lo que escucha en las noticias y que no sabe identificar cuáles noticias son falsas y cuáles son verdaderas. No te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas cripto con visión. Si te gusta mi vibra y de lo que hablo, sígueme en Instagram en @chicaweb3.eth y en X, el antiguo Twitter, como @lachicaweb3. También les recomiendo que vayan y revisen mi newsletter que está súper cool y revisen los otros episodios que tengo del podcast, compártanlos, porque mientras más me conocen, más legitimidad le damos a estos argumentos que tengo en contra de los temas que vemos en las redes. Y bueno, si yo soy una sola persona hablando en contra de esto, se ve como Chica Web 3, bueno, esa es tu opinión. Pero estoy cansada de que me digan que esta es mi opinión. A mí sí me gusta dar mi opinión, pero la verdad es que me tomo mucho tiempo analizando cuáles son los facts que son verdaderos y cuáles son los falsos. Así que ayúdame a crecer mi comunidad porque creo que todos nos beneficiamos de tener información correcta. Ponte las pilas con cripto, nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye.